En este foro de libertad de expresión, periodismo, democracia y desinformación, continuamos con nuestra agenda. Invitamos a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, quien moderará nuestro segundo panel denominado Periodismo y Política. Le damos también la bienvenida a nuestros panelistas. Martín Becerra, profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía. Y Fernando Millán, miembro del comité editorial del periódico Vida. Adelante. Muchas gracias y pues un placer estar aquí. Aquí me están entregando de la Flip una primicia que sale mañana, Páginas para la Libertad de Expresión. Entonces creo que a partir de mañana que lo empiezan a circular para que estén pendientes de leerlo también. Bueno, yo voy a empezar contándoles que Juanita León, que es la directora de La Silla Vacía y fundadora de La Silla Vacía, creadora de La Silla Vacía, nos va a tener que abandonar, creo que después de la primera intervención que va a hacer, o si no lo hará y si alguno de los compañeros está interviniendo, se despedirá así. Pero era un compromiso que ya tenía agendado y debido a que nos hemos ido atrasando un poquito en la agenda, pues se le subió uno, se traspapelaron los dos eventos. Entonces, Juanita, quiero empezar contigo. Tenemos diferentes características en los presidentes. Cuando uno cubre política, lo que está cubriendo es poder, ¿no? La disputa por el poder. Y yo sí creo, para los que están estudiando periodismo, que es una de las áreas más interesantes que hay. Antes era mucho más fácil, habían unos ritos para el cubrimiento, periodistas que siguen habiendo en la casa presidencial, etcétera, pero hoy los presidentes y los asesores de prensa señalan algo que es muy importante para quienes tienen el poder y es quién maneja el discurso. Entonces, por lo menos puedo ver tres figuras, tú me dirás si hay más y cómo los periodistas ven esas estrategias de comunicación. Primera de ellas, un presidente o una persona que tiene poder, un gobernante, que toma la decisión de contestar lo que quiere contestar. Es decir, la típica frase de la pregunta que sigue. La siguiente, amigo. Tenemos otras personas que tienen poder, presidentes o tienen muchísimo poder, que lo que hacen es, vamos a manejar el discurso. Voy a manejar el discurso. ¿Y cómo lo hacemos? AMLO en las mañaneras, Duque con su programa semanal en televisión y otros así que hemos tenido. Y tenemos los presidentes influencer. Creo que el presidente Petro es un muy buen ejemplo del presidente influencer. Entonces, pues yo me imagino que antes estás pendiente de comunicados de prensa, hoy me imagino que de pronto están pendientes del Twitter, ¿no? Desde las 5 de la mañana, viendo a ver qué pasa. Y no solamente él, sino tenemos otros presidentes, Milei en América Latina, Bukele también, para poner de diferentes tendencias ideológicas, presidentes influencer, lo que significa que es una estrategia de comunicación, ojo, no tiene que ver con la postura ideológica de quien ocupa el poder. ¿Cómo se enfrenta ese reto de esas diferentes formas de estrategias de comunicación y cómo un medio de comunicación puede, y el buen periodismo, hacer cubrimiento de quienes detentan poder, Juanita? Bueno, gracias Alejandra y gracias a todos los que están aquí, a los que me invitaron y perdón que me tenga que ir a la hora que se iba a terminar este panel. Pues Alejandra, me parece que es una súper buena pregunta y es muy difícil. Creo que me voy a centrar sobre todo en cubrir a un presidente tuitero como Petro, aunque se aplica a los demás, y es que el reto de uno como periodista es diferenciar, es decir, uno que cubre de un presidente, o sea, cubre sus discursos, cubre sus hechos, ¿no? Su gestión. Pero creo que en el caso de Petro es interesante es porque su gestión y su discurso terminan siendo casi que lo mismo, en el sentido en que el presidente se concibe a sí mismo o concibe su gestión presidencial como la de un comunicador social. Él, en la entrega de los premios Simón Bolívar hace 2 años, hizo un discurso que a mí me pareció increíble, pues como muy interesante, porque decía, un presidente realmente es un comunicador social y en esa medida mi labor compite con la de ustedes, señores periodistas. Y cuando él dijo eso, yo dije,
Claro, qué interesante que sea la percepción que él tiene de sí mismo y de su labor, porque si ustedes se dan cuenta, Petro casi nunca inaugura obras o casi nunca corta la cinta roja para abrir una carretera, pudiéndolo hacer porque pues hay varias cosas que quedaron del gobierno pasado que podría inaugurar como otros presidentes inauguran obras del anterior, pero Petro a esos eventos nunca va o no le interesan o no los publicitan, porque si tú lees sus discursos, rara vez él habla de las obras que ha hecho. Él lo que hace es tratar de mover paradigmas, ¿no? El paradigma sobre el capitalismo, el paradigma sobre el cambio climático, el paradigma sobre la paz. Porque él ve la concepción de su labor como esa, como la de un comunicador social. Y entonces en esa medida, cubrir su discurso es casi que equivalente a cubrir su gobierno, o podría ser eso. Lo que pasa es que al mismo tiempo la gente que lo eligió, pues sí aspiraba a un cambio en sus condiciones de vida, ¿no? O sea, sí espera vivienda, sí espera carreteras, sí espera más educación. No espera solamente a que en un momento dado se acabe el capitalismo y no se extinga el planeta. ¿Sí? O sea, hay como unos niveles. Entonces, en la silla nosotros nos movemos entre tratar de cubrir el discurso y lo que eso implica, pero también cubrir lo que hace, ¿no? Entonces, porque es muy fácil uno distraerse y quedarse solamente en el discurso, en la última pelea que caza, porque te distrae de verdad cubrir como las expectativas que tienen los ciudadanos frente a sus promesas. Entonces nosotros hemos como dividido el cubrimiento en dos áreas, uno en cubrir su discurso y en parte también la desinformación que se produce muchas veces desde el gobierno, y también cubrir pues sus cambios de paradigma, porque sentimos que eso es una parte sustancial de su gestión y de lo que va a ser su legado. Y por otro lado, estamos haciendo una serie como de lo que pasó, de lo que prometió hace un año, ¿no? Entonces hace un año él prometió que en Rosas, cuando hubo el desastre en la carretera, que él iba a hacer una cantidad de cosas. Entonces fuimos allá al año y dijimos, bueno, ¿qué ha hecho? Bueno, ha hecho esto, ha cambiado esto no lo ha cambiado. Hace un año pues celebraron Escazú. Bueno, ¿en qué va esa protección a los líderes? Tal. Y creo que eso entonces nos permite no quedarnos distraídos solamente en el discurso, pero tampoco obviarlo, porque a diferencia de Duque, por ejemplo, que era un discurso muy, en cierta forma, vacío y como autorreferenciado, como más a su vanidad. En el caso de Petro, en el fondo, ese es el cambio que él propone. Entonces, como que lo hacemos de otra manera. No, Juanita, voy a seguir. Pena, no es por vedette, perdón. En este último gobierno sí he visto una diferencia muy clara en la forma de cubrir este gobierno, pero también en lo que transmite, lo que dice el gobierno, y es que esto ha sido escándalo tras escándalo. Eso ha dificultado poder realmente informar sobre las acciones que logra el gobierno, sobre los proyectos que inicia, o termina siendo en últimas lo que hay, es decir, la forma terminó siendo el fondo, o no estamos viendo y dimensionando lo que se está logrando. Alejandra, yo creo que el mayor logro de Petro se logró el día que ganó. ¿Sí? Yo creo que ese es va a ser su gran legado, y es que se pudo demostrar que en Colombia se podía ver una alternancia de poder, que la izquierda podía llegar al poder, que no iban a matar al presidente, que podía haber una alternancia del poder. Y creo que también el nivel de representación que Petro le ha dado a otros sectores en su gobierno, siento que eso legitima mucho la democracia, ¿no? Que haya una vicepresidente afro que fue una empleada doméstica antes, que haya un indígena en la Agencia de Restitución de Tierras, que hayan diferentes miembros digamos, sindicales en el gobierno. Yo creo que eso es muy importante en términos de la legitimidad
del gobierno, y creo que eso los medios lo hemos cubierto, y creo que eso y creo que uno no puede subvalorar la importancia democrática que tiene eso. Creo que es más difícil cubrir como las ejecutorias, porque creo que en eso el gobierno ha avanzado menos. Creo que ha hecho algunas cosas en formalizar y titular tierras y en entregar algunas tierras. Nosotros hicimos una historia, me parece muy interesante, con esta idea de volvimos al año a las haciendas de Támesis, por ejemplo, que el gobierno había entregado a desplazados, y pues contamos lo que encontramos. Y claro, había una sensación de la gente como: me entregaron una tierra, pero como todavía no tengo el título, pues no puedo pedir créditos, no puedo invertir, y como no tengo nada con qué trabajarla, pues por ahora tengo la tierra y no la puedo trabajar. Y creo que ese tipo de historias se están haciendo, pero obviamente los escándalos tienen un peso, pero yo diría que no es lo único que los medios están cubriendo, porque todos los medios estamos cubriendo la reforma a la salud y todo lo que está pasando alrededor de eso. El tema climático, que Petro pues ha puesto eso en debate, porque creo que la importancia de este gobierno sobre todo es los temas que ha puesto en discusión, que me parece que, pues, que son muy importantes, ¿no? Nosotros veníamos de la factura electrónica, de la economía naranja, y hemos pasado a discutir temas que son muy centrales al desarrollo de este país. Pero cubrir ejecutorias, pues es difícil, porque todavía pues no se ven, a pesar de que tú las busques con mucho cuidado. Don Fernando. Yo tengo una pregunta, si es, ¿por qué un periódico? Es como vintage, como ochentero, como... No, a mí me hizo sonreír mucho. Muy Dije, bueno, ven, ya nadie se arriesga a montar un periódico como forma de comunicación para ejecutorias de un gobierno, y es precisamente la apuesta que hace el gobierno. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues yo creo que empecemos por el comienzo. Tiene que ver con algo que le aprendió un profesor cubano que se llamaba Francisco Pividal. Francisco Pividal un día preguntó: ¿dónde estaba la cámara en la historia que nos cuentan de la llegada de los españoles a América? La cámara estaba en las carabelas. Entonces, eso da pie a pensar que en el periodismo lo que cambia es el punto de vista. Si la cámara hubiera estado en el lado de la orilla del continente esperando la llegada de los españoles, hubiera sido otra cosa. Pero la historia que nos cuentan es esa historia desde la perspectiva de Colón. Igual pasa con el periodismo, ¿sí? El periodismo nos llevaron a no hacerlo reflexivo, sino que nosotros repetimos y repetimos y repetimos lo que todos hacen, y nunca paramos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Y todo este cuento lo he hecho porque en ese camino están las audiencias. Nosotros creemos que le escribimos a todo el mundo, o que le hablamos a todo el mundo, o que hacemos televisión para... No, no es cierto. Inteligentemente nosotros le escribimos o le hablamos a una audiencia en particular de carne y hueso. Por eso en Portafolio no aparecen las masacres. Por eso en Cubo no aparece en las juntas del Banco de la República. Entonces, desde esa perspectiva, en el caso del periódico Vida, y hago un paréntesis, yo fui el creador del diario ADN, y en parte por eso estoy encargado de este proyecto de Vida, es pensar a quién le vamos a llegar. El periódico no le va a llegar a ustedes. El periódico le va a llegar a la gente del común que está esperando algo, ¿sí? Finalmente, los medios informativos, si ustedes lo ven en las estadísticas de tráfico de Internet, la gente busca cosas que le ayuden a resolver su vida, ¿sí? La gente busca qué encuentro para que no me duela la cabeza, qué hago para que mi hijo pueda aprender matemáticas, cómo hago para comprar una casa, más que otras cosas. Nosotros los periodistas creemos que lo que le gusta a la gente es lo que nos gusta a nosotros. Entonces, este es un grupo especializado, aquí somos periodistas. Y claro, es un grupo selecto que tiene una visión de país diferente a la gente del común. Entonces pensamos en el periódico porque el periódico, así digan lo contrario, el periódico sigue vivo. Los periódicos se murieron porque no fueron capaces de resistir la andanada de Internet. Un periodista español dijo hace muchos años: los periódicos no se mueren, se suicidan, porque no hacen nada para ajustarse al mercado.
Entonces, los periódicos, si uno le apostara a un periódico en calle, a un periódico gratuito, la gente lo va a recibir y la gente lo va a leer. ¿A dónde llega el periódico? ¿Dónde se distribuye el Bueno, periódico Vida? entonces, Es decir, entonces, bueno, no llega aquí, pero si me subo a Transmilenio lo voy a encontrar. Rápidamente voy a explicar por qué periódico. Por ese contacto con la gente. El modelo de distribución es igual que el de ADN, es a la mano. O sea, no es entregar los bultos de periódico a alguien para que los entregue, no. Es a la mano a la gente. Se hizo una evaluación de los puntos de mayor tráfico de personas de estratos 1, 2 y 3 en 32 ciudades. O sea, nosotros hicimos la operación de ¿cuánto vamos a circular? 500.000 ejemplares. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Entonces, hay un cálculo matemático para el tema de distribución de periódico gratuito, que es entre el 1.5 y el 2% de la población. ¿Por qué esa cifra? Porque esa cifra nos va a dar un alcance significativo de cubrimiento de la población. Porque más o menos se circulan 4,5 ejemplares por periódico que se leen. Entonces, cogimos 32 ciudades, hicimos la operación matemática, las 32 ciudades con mayor población, desde Bogotá hasta Tumaco, digamos, y se entrega en los puntos de mayor tráfico. En Bogotá se entrega yo tengo el dato exacto de 472, es el que hace la distribución, son 85 puntos en Bogotá, ¿sí? Donde hay alto tráfico de personas, estratos 1, 2 y 3. Principalmente se entregan en los puntos de salida de casa, cuando cogen el transporte, o de llegada al sitio de trabajo. O sea, nosotros no nos inventamos nada, eso está, digamos, desde la experiencia de ADN, se hizo ese trabajo de investigación de por dónde camina la gente. Fernando, ¿es un medio público más Vida o es una estrategia de comunicación de las acciones del gobierno? Es una forma de contarle a la gente… De propaganda electoral, de propaganda política. No. No, de contar las ejecutorias O sea, de publicidad, digamos, de contar las ejecutorias, que además es un derecho que tiene un gobierno, ¿no? El periódico tiene dos aspectos. Uno es el contenido noticioso y otro es la opinión, ¿cierto? En la opinión quisimos que se viera el país reflejado. Entonces, en la parte de opinión estuvo en el primer número José Félix Laforí y estuvo Gustavo Álvarez Gardezábal. Así la senadora Cabal diga que fue un refrito de lo que hizo su esposo, no. Él nos mandó la columna escrita por él y la publicamos. O sea, alguien diría, pero ¿por qué a ellos? Porque el país es un país inclusivo, o sea, tenemos que darle voz a todo el país para poder que construyamos un país entre todos. Y la información, cuando presentan la información de los ejecutorios del gobierno, se presentó, por lo menos en el primer número que me acuerde, un fuerte debate en torno a las cifras que se presentaban con lo que entregaban otros funcionarios o el ejercicio periodístico. Ese es un tema interno que sí funciona para los temas del Ministerio de Defensa. Hay temas del Ministerio de Defensa en el caso de la incautación de droga o la captura de narcotraficantes, que las cifras se van actualizando. ¿Sí? Pero a lo que voy es que en la parte noticiosa no es contar qué va a hacer el presidente, sino qué se ha hecho, qué ha hecho el gobierno en diferentes ámbitos, de aquellas cosas que le interesan a la gente. O sea, seguramente en el periódico no va a haber el debate en la parte noticiosa de lo político, o sea, el agarrón en el Congreso, no porque eso a la gente no le interesa. Quiero que entiendan esa parte, o sea, es ponernos en los zapatos de ese elector que está en Cali, en Agua Blanca, no le importa ese debate, le interesa saber qué están haciendo por mí o por mis iguales, ¿sí? Esa es como la propuesta editorial. Bueno, pues entonces voy a seguir con Martín, que es el experto académico. No, pues aquí tenemos las dos miradas, digamos, uno que se hace desde un periodismo donde además es fuente de información para verificación de las ejecutorias de un gobierno que lo hace la silla vacía, también un derecho legítimo que tiene un gobierno de tener un mecanismo a través del cual explica o cuenta su versión de qué es lo que está haciendo. Señor. Una cosa adicional, y es que la agenda informativa de los medios es una agenda con muchos datos, con mucha información, y hay cosas del que hace el gobierno por la gente que no pasan porque no caben, no hay cómo. Hay muchas cosas que no sé, los campesinos de San Marcos que ahora cultivan arroz, pues puede ser una buena historia para allá. Entonces nosotros también procuramos contar aquellas cosas que en los medios nunca van a salir, no porque no quieran, sino porque no hay dónde, ¿sí? Porque, claro, la agenda informativa, uno diría que en las ciudades y en el país se reduce fundamentalmente a tres aspectos, que es
seguridad, movilidad y el tema de empleo, digamos. Pero lo demás pasa inadvertido porque no hay dónde. Bueno, Martín, ¿qué hacemos? Estamos con presidentes, comunicadores sociales y filósofos. Presidentes, influencers. Presidentes que contestan lo que desean contestar. Una gran diversidad de fuentes de información, es decir, eso sí, las redes sociales nos llegaron con una gran cantidad de acceso a información. El periodismo que ve el poder, que busca hacer control, hacer preguntas incómodas, ¿cómo se debe parar en este momento frente a esta gran diversidad que tenemos y pluralidad de actores para no ser sesgado, para no ser servicial a agendas, ni agendas empresariales o agendas ideológicas? ¿Cuál es ese reto que tienen los periodistas para lograr mantener ese equilibrio y la información objetiva que se busca en una democracia sana? Bueno, yo creo, no sé si alguien sabe la respuesta a esa pregunta, si alguien la sabe. Puedes empezar en este momento. Yo creo que comparto mucho el diagnóstico que dieron hoy a la mañana respecto de las dificultades fundamentalmente económicas que tiene el ejercicio del periodismo por la mudanza del interés de la sociedad hacia plataformas digitales que controlan la distribución de los productos, de los contenidos que producen los periodistas, que producen los medios de comunicación, pero cuya renta capitalizan las plataformas digitales y no los medios de comunicación y desde luego no los periodistas. Eso conduce a un escenario, a un ambiente de precarización laboral que toda aquella persona que trabaja en el periodismo lo conoce y en consecuencia ese ambiente de precarización laboral dificulta la realización, dificulta dedicar tiempo, dedicar recursos a hacer periodismo de investigación. En muchos casos, muchos de los estudiantes que están aquí, que se van a insertar o ya están insertándose laboralmente en medios de comunicación, en muchos casos lo que le van a pedir es que cierren 14, 20 notas en un día. Por supuesto, eso impide reflexionar, profundizar, consultar y cruzar diversas fuentes para poder realizar, porque el periodismo de investigación es caro, fue caro y es caro hacerlo. No es algo que se realice de manera… Por lo tanto, yo creo que cuando, por lo menos en el ámbito académico, entrevistamos a periodistas con largas trayectorias y a jóvenes también que trabajan o intentan realizar investigación, las condiciones materiales de su ejercicio periodístico, de su ejercicio profesional, pesan muchísimo. Pero además ahora tienen, un poco por un ambiente que excede, me excedería mucho en tiempo, pero coincido, digamos, por eso digo, coincido con el diagnóstico de esta mañana, tienen la competencia, tú lo decías, o Juanita recién, yo no sé, Juanita, con esto de Petro que decía, soy un comunicador social. Bueno, en parte es un comunicador social, porque esa competencia entre la política profesional y el periodismo por capturar la atención ciudadana es una competencia de larga data. Pero había, y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, una suerte de pacto elitista entre medios de comunicación y actividad política, por la cual había una distribución de roles en donde el comunicador era el periodista, el medio de comunicación y no tanto el gobierno. Ahora los gobiernos pueden prescindir porque tienen redes sociodigitales con millones de seguidores y algunos de los presidentes de América Latina, Bukele es el paradigma de esto, son efectivamente personajes que tienen una destreza a la hora de captar el interés de la audiencia, del público, de la sociedad misma, alta. Entonces, eso configura un desafío muy grande para el periodismo con esta competencia que le abren desde la conducción estatal, nacionales o regionales o municipales, algunos políticos. En ese marco, por supuesto,
el ejercicio del periodismo de investigación se hace cuesta arriba, y también relacionando con lo que en el panel primero mencionaban respecto de si la información y el periodismo, sobre todo la información, es un bien público o no, sin meterme en ese debate que dieron los colegas esta mañana, sí quisiera señalar enfáticamente que el periodismo va a necesitar, ya necesita, financiamiento público. Entonces, como el periodismo necesita financiamiento público para dar información de interés público y para realizar investigaciones, creo que eso conduce a una nueva agenda de desafíos para los periodistas como profesión y para los medios de comunicación como organizaciones que históricamente contuvieron el ejercicio del periodismo, de nuevo cuño. Creo que algunos de los ejes como autorregulación que están en la jornada de este foro pueden ayudar a acercarnos a resolver respuestas en torno a esos nuevos desafíos. Cuando estamos en procesos electorales, nosotros acabamos de salir de 2 procesos electorales. Uno de los temas que siempre rondan es la falsedad de las noticias, digamos, qué tan veraz es una noticia que estoy escuchando. Cada vez es más difícil distinguirlo, y creo que para los próximos procesos electorales, el que viene en Estados Unidos, por ejemplo, va a ser muy interesante, porque normalmente en Estados Unidos es donde empiezan a ponerse más evidente, se ponen de forma más evidente los retos que la comunicación pone, por ejemplo, inteligencia artificial. Es decir, que con lo que vamos. Pero en este proceso electoral, por lo menos en Colombia, se puso en debate la confiabilidad misma de las fuentes, los rumores frente a la información. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Un rumor o lo que estoy escuchando es información? Las noticias frente a la publicidad. ¿Lo que yo estoy escuchando realmente es una noticia o es publicidad? ¿O es la preferencia política del periodista que está hablando? La opinión versus la propaganda. Y en algunos noticieros inclusive uno no termina sabiendo si lo que está escuchando es opinión, propaganda, noticia, qué es lo que hay ahí. Y lo que está señalando, pues obviamente que es el gran reto, ¿no? La información basada en evidencia, un periodismo basado en evidencia. Eso se está derrotando hoy, Fernando, frente a ese periodismo basado en evidencia, toda esta confusión que se genera en la combinación en un mismo programa de 3 horas entre opinión, propaganda, comentarios, información. ¿Se está perdiendo esa batalla del periodismo basado en evidencia? Yo creo que sí. Estamos en la mala hoy en el periodismo. Tiene que ver con toda la ofensiva de redes sociales, de internet, de los prosumidores. O sea, ya hay, antes el actor principal de la producción de contenido era el periodista. Con internet perdimos ese espacio. O sea, ya son muchos creadores de contenido que se disfrazan de verdad o de mentira o lo que sea para contar su información. Pero yo quiero recalar un poco en el tema electoral, y es que el marketing electoral le puso un muro a las ideas políticas. El marketing electoral y la crisis de los partidos tradicionales hizo que se desvirtuaran las ideas. Voy a colocar una experiencia rápida de ADN. En ADN decidimos, en su momento cuando nació ADN, decidimos que en el tema electoral deberíamos servirle al país, a la democracia. ¿Y cómo? Pues finalmente cuando uno ve una encuesta electoral, la conclusión puede ser una, es que los que están mejor catalogados son los mejores. El que tiene el 40% de aceptación es el mejor, y el que tiene el 5% es el peor. Y no es así. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Un ejercicio que yo creo que nadie ha hecho, y es que en las elecciones que cubríamos con ADN, tanto a nivel local como nacional, hacíamos un ejercicio de milimetría política. ¿En qué consistía? En el caso de Bogotá, reuníamos a todos los jefes de prensa de todos los candidatos, el que tenía el 30% de aceptación y el que tenía el 0% de conocimiento. Sorteábamos el orden en que salían las breves del periódico con la información de cada candidato. Sorteábamos el orden en que aparecían en los especiales que hacíamos preguntándole a los candidatos sobre temas comunes. Por ejemplo, ¿qué va a hacer por la juventud? Y le poníamos a cada candidato las mismas preguntas, ellos respondían y colocábamos en columnas de izquierda a derecha en un orden que iban rotando cada vez que aparecía el siguiente especial,
y sorteábamos la entrevista en la recta final de la campaña. De manera que era imposible decir que ADN apoyaba a uno u otro candidato. Sí, era una manera de servirle al país y a la población, de que conociera de verdad qué pensaba el candidato sobre X o Y propuesta. Y lo otro era que eso era una cosa y lo otro era las dificultades y la corrupción que hubiera en los candidatos. O sea, trazábamos una línea, una cosa era la denuncia que hacíamos de los candidatos, pero otro era el servicio a las ideas políticas. Creo que eso se perdió y mucha de la formación de los nuevos periodistas están al margen del conocimiento de lo que es la política, la ciencia política. Entonces, fácilmente hablan de comunismo, de capitalismo, de socialismo, y no sabemos de qué estamos hablando. Es la famosa 3 frases claves. Usted Sí, apréndase y sus no 3 sabemos de qué frases estamos- claves no sabemos y de qué no estamos salga de hablando. ahí. ¿Sí? Martín, la misma pregunta, ¿se está perdiendo esa pelea en el periodismo de información, como lo señalabas, a partir de investigación, periodismo de datos, por la rapidez que se está exigiendo y los periódicos compiten también frente a las redes sociales? Sí, yo creo que ahí hay un problema importante que es en qué medida el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales, en lugar de estimular la exhibición de contenidos periodísticos de calidad, promueve discurso de odio o discurso extremista, porque su modelo de negocios lo que intenta es retener a los usuarios más tiempo en la plataforma, y la forma de retenerlos más tiempo es ofreciéndoles morbo, básicamente. Ahora, muchos periodistas, más allá de esta crisis sistémica del ecosistema de información, del sistema de medios de comunicación, muchos periodistas realizan en muchos casos en paralelo, como si tuviera una vida profesional paralela, tareas de investigación, en muchos casos colaborativa. En América Latina lo vemos esto. Trabajos de investigación periodística, insisto, en muchos casos es vocacional, es decir, es una inquietud que nace en un grupo de periodistas para trabajar sobre, por ejemplo, corrupción en la asignación de recursos naturales para la explotación minera en la frontera entre Bolivia y Argentina. Conozco periodistas bolivianos y argentinos, del norte de Argentina, del sur de Bolivia, que realizan este tipo de investigaciones. Es en paralelo, no se los encomienda un medio de comunicación. En muchos casos, los medios de comunicación de esa zona están o bien muy condicionados por los políticos de la zona que ponen publicidad oficial y que sostienen económicamente al medio, o por el poder económico real de estas mineras que explotan estos recursos, en muchos casos a contramano de lo que dicen sus permisos de explotación. Entonces, sí hay periodismo de investigación, es cierto, se hace en muchos casos de manera más artesanal, tal vez no en la industria periodística mainstream, porque claro, ese es otro problema que tenemos. En muchos casos miramos a The New York Times, a The Guardian, o sea, miramos ejemplos de grandes organizaciones periodísticas que, digamos, cuyo modelo no puede replicarse en nuestros países porque son marcas globales con recursos que no tienen las organizaciones periodísticas de nuestros países. O sea, digo, y uno dice, bueno, sí, ellos en 2024 hacen grandes investigaciones periodísticas, pero hacen grandes investigaciones periodísticas en parte porque son una marca global. Entonces, yo creo que una pregunta interesante es qué tipo de investigaciones se pueden hacer en América Latina que además no pongan en riesgo, porque en América Latina tenemos como distintas agendas de preocupación en términos de libertad de expresión y de libertad de prensa, y hay países en donde la vida de los periodistas, la integridad física de los periodistas es comprometida por el ejercicio periodístico. Hay países donde la vida no está comprometida, o sea, donde se puede realizar el ejercicio periodístico sin el compromiso o sin amenazas a la integridad física. En América Latina tenemos esas distintas realidades, pero las presiones sin llegar a la amenaza física también son muy grandes. ¿A quién le están hablando hoy los medios de comunicación? ¿A quién? Porque cuando nosotros hicimos
un grupo de profesores de diferentes universidades de semilleros de comunicación social hicieron seguimiento a los dos procesos electorales en términos de comunicación. Los jóvenes estaban consumiendo otra cosa. Esto no era ni El Tiempo, ni El Espectador, ni Caracol, ni RCN, y salían con nombres de medios alternativos. Eso, ¿cómo impacta eso también en la formación política? Y como están entendiendo, porque ahora voy para allá, ¿cómo entienden los gobiernos que deben hablar a esas, no sé si audiencias o seguidores o comunidad? Yo creo que ahí hay, primero, una suerte de fragmentación de la sociedad, que esto en términos sociológicos se estudia y se verifica en cualquier tipo de consumo, no solo del consumo informativo. En cualquier tipo de consumo tenemos fragmentaciones que son ya no solo socioeconómicas, sino también etarias, vos lo decías, ¿no? O sea, los jóvenes consumen información, se informan, porque están informados sobre algunas cosas. Su agenda informativa, en todo caso, difiere de las que somos mayores. Pero informarse, se informan por otras vías, con otros canales, con otras fuentes. Me parece que eso a una buena parte de la industria de medios de comunicación, un poco por hacer seguidismo de su audiencia, la está conduciendo a la decisión de renunciar a hacer periodismo generalista, ¿no? O sea, hace 3, 4 décadas lo que teníamos eran medios que buscaban una estrategia catch-all, ¿no? De contener a todos los públicos. Entonces había parte del noticiero que estaba más destinado a los jóvenes, otra parte que procuraba dar noticias deportivas, policiales, políticas, económicas, de información general. El Tiempo, todo estaba contenido dentro del mismo producto. Me parece que la fragmentación de audiencias conduce a una segmentación de la producción informativa, entonces se busca el nicho. Y eso está relacionado, no me extiendo sobre lo que voy a decir a continuación, pero está relacionado obviamente con los sesgos de confirmación, porque muchas veces entonces estos medios migran de ser medios generalistas a ser medios de nicho y se transforman en una especie de hooligans del nicho al que apuntan. Entonces, el nicho es votantes de derecha o de izquierda o de cualquier, ¿no? Entonces se transforman en voceros exagerados, sobreactuados de las tendencias que quieren representar, habiendo ya renunciado a representar a la sociedad en su conjunto. En términos democráticos es un desafío gigantesco porque le quita a la sociedad elementos de conversación común que antes vehiculizaban los medios de comunicación. Entonces yo me voy sobre eso, Fernando. Dijiste hace un rato hacia dónde está dirigido Vida. 1, 2, 3, estratos 1, 2, 3. Ese es entonces el nicho. ¿Por qué 1, 2, 3? ¿Y cuáles son los temas que ustedes escogieron o que deciden editorialmente que deben ir hacia esos estratos y en qué tipo de presentación de la información? Yo quiero terminar lo que dijo Martín en una cosa que puede parecer elemental, pero estamos en un mundo de producción de muy mala calidad informativa, ¿cierto? Los medios han tratado de batallar, creo que en Europa lo han logrado de una u otra manera, que es poner por delante el contenido de alta calidad para poder competir con el de mala calidad. Pero en nuestro país, por ejemplo, creo que los medios se han alejado de esas audiencias. Han querido mantener la misma fórmula de siempre, en el caso de los medios impresos, y en los medios digitales han pasado al otro extremo, que es la viralización, que no es nada, o sea, finalmente eso no deja nada en la conversación de la sociedad. Entonces la gente se está pegando de otros productos que le están copando sus necesidades informativas. Nosotros hicimos un informe, una investigación privada, un proyecto que teníamos el año pasado, nada que ver con presidencia, que era auscultar qué querían los jóvenes de hoy en Bogotá a nivel informativo y qué pensaban de los medios. Y obviamente no quieren saber nada de los medios tradicionales. ¿Cuál es la razón? Porque mienten, ¿sí? Mienten. Y están buscando medios que les ayuden a resolver su vida, su cotidianidad. Esa es una cosa. Entonces, en el caso de por qué Vida 1, 2 y 3, porque ahí está la mayor parte del país. El país está concentrado en esos estratos, ¿cierto? Es imposible, obviamente, llegar a todo el país, a todo el estrato 1, 2 y 3 de todo el país, pero es empezar por ahí porque finalmente el proyecto tiene una versión digital
que esperamos que funcione pronto. Increíblemente. Sí, porque la busqué y no la encontré. No, Me puse a hacer la tarea y dije, voy a leerme Vida, la última, mira, para preguntar. Inclusive, circulamos la versión, el PDF, y uno cree que eso tiene un alcance tremendo. Y ahí entramos en otro canal de comunicación en los que estamos parados todos, y es WhatsApp, por ejemplo. Es impresionante, o sea, uno habla de Twitter, de Facebook, de Instagram, pero es que por ahí parte de la campaña política en los últimos años se ha movido por ahí. Porque claro, eso es un multiplicador de informativo para mentir o para decir verdades. Entonces nosotros por ahí nos metimos también y ha tenido, digamos, una lecturabilidad. Es incalculable, pero ese es el camino por el que queremos llegar. Y el mano a mano es para, hombre, creo que eso lo hablábamos con Werner ahorita, es que creemos que la gente está necesitando el contacto directo. O sea, Internet nos abrió el camino de la globalización, pero perdimos la cercanía, ¿cierto? Y parte del secreto de los nuevos medios es la cercanía. O sea, lo que tú decías, los medios generalistas se acabaron. Ya no hay medios nacionales. Porque la gente porque eso ya lo sabemos con toda la globalización y todos los medios digitales que hay. Pero lo más cercano a la vida no lo tenemos. Si hubiera un medio en la Candelaria, por ejemplo, que contara lo que ocurre en el barrio, sería exitoso, porque la gente no sabe qué pasa en el barrio. Entonces creo que ahí está la clave, que tiene que ver con los medios de nicho. ¿Sí? Ya el alcance no puede ser nacional, ¿sí? Porque es muy difícil, porque no hay, como somos un país conceptualmente centralista, siempre todo lo construimos desde el centro, inclusive el centralismo regional. La gente de Antioquia se gira en torno a Medellín, la gente del Valle gira en torno a Cali. Si uno buscara la manera de interpretar lo que ocurre en la provincia, sería mucho más efectivo en la comunicación. ¿Es un medio que también habla desde la provincia o es un medio que habla desde el Palacio de Nariño? No, debería hablar desde la provincia. ¿Sí? ¿Y ahorita desde dónde habla? ¿Desde el Palacio o desde...? No, desde la provincia. ¿Sí? Inclusive, pues que no son fáciles los recursos, pero la propuesta nuestra es que haya por lo menos 6 ediciones diferentes. Una edición para el Pacífico, una edición para el Caribe, una edición para Bogotá. Bogotá es un país. Sí. Una edición para el sur del país, una versión para el oriente, porque es que son realidades muy diferentes. Voy a contar un ejemplo de algo que pasaba en el diario El Tiempo. Alguna vez en una reunión alguien mostró una portada de la revista Carrusel que circulaba en Barranquilla. Y la portada era una señora con un cuello de tortuga. O sea, ¿eso qué cercanía tiene con el barranquillero? Nada. ¿Sí? Igual pasa con este medio y con todos los medios. En la medida en que nos parezcamos más a la gente, que nos pongamos en los zapatos de la gente, la efectividad del contenido va a ser mucho más creíble. Porque finalmente en lo que nos estamos jugando todos los medios, oficiales, privados, es el concepto de la credibilidad y la cercanía. Creo que son 2 conceptos que son determinantes en la efectividad de la comunicación. Pues entonces, sigue ahí porque voy con pregunta del público. Bueno. Y ya empezamos a cerrar. Esta pareciera que es para ti. ¿Cómo diferenciar el periodismo de la propaganda, teniendo en cuenta la divulgación del periódico Vida? Mira, alguien me preguntó eso en estos días y yo dije, pues finalmente, si yo trabajé en los medios muchos años, 20 y tantos, 30 años, bueno, y me decían, pero uno en el medio no puede hacer lo que no puede hacer en el medio oficial. Pero eso es relativamente cierto. En los medios privados, en los medios de comunicación habituales, hay una cosa que cada vez se está imponiendo más y es la autocensura, que es lo peor que nos puede pasar a nosotros los periodistas. O nos pasó en El Tiempo. Yo era de la unidad investigativa del Tiempo en la época de Gerardo Reyes. Gerardo se fue para Estados Unidos, nos quedamos nosotros, y por ahí en el año 90 nos dijeron, hombre, muchachos, ya la gente está aburrida de la denuncia, acabemos la unidad, y la acabaron. Pero no la acabaron porque la gente estuviera aburrida de la denuncia, era porque cada vez el círculo se cerraba a los amigos de los dueños del periódico. Entonces, no, ese tema no, ese tema no. Esa es una vaina que está pesando mucho. Y la diferencia entre propaganda y periodismo, yo creo que nosotros en el concepto de vida nos la jugamos porque estamos haciendo periodismo. Y el reto de nosotros es poder contar cosas ahí
a la gente la sorprenda, que podamos publicar una sección con temas de corrupción que se descubran en el gobierno. Porque creemos que el mecanismo de decir somos el mejor gobierno del país, o sea, eso no está permitido en el periódico. Tenemos que contar historias que tengan que ver con lo que el gobierno está haciendo, pero no podemos engañar a la gente diciéndole cosas que no son ciertas. Por eso no hablamos de lo que vamos a hacer, sino lo que ya se hizo. Y vamos a tener una sección con el secretario de Transparencia, que es el que está a cargo de investigar muchas cosas que ocurren en el gobierno, este y el pasado, para mostrar que efectivamente tenemos que ser autocríticos y mostrar a la gente lo que está pasando de verdad. Muero por leer en vida el artículo explicando lo de Benedetti. No te imaginas. Si hay forma de suscribirse, me suscribo. Muy bien, te lo mandamos. Martín, lo mismo, y repito la pregunta, ¿cómo diferenciar el periodismo de la propaganda? Yo creo que la respuesta está en cuántas fuentes y qué tan diversas se consultan para producir contenidos periodísticos. Si siempre nos encontramos con una misma fuente, el periodismo monofuente se parece mucho a la propaganda, porque da una sola versión de los hechos. Se supone que el periodismo cruza diferentes fuentes para arribar desde distintas perspectivas, acercarle a su público y enriquecerlo con esas distintas perspectivas para que el público realice, por supuesto con la ayuda del periodista, no soy ingenuo, una síntesis, pero darle masticada a la síntesis. Ahora en la Argentina ha asumido un presidente, porque lo eligió la sociedad argentina, que se llama Milei, y hay algunos medios de comunicación que están un poco desconcertados respecto de cómo posicionarse con este candidato. Es un ejemplo de la Argentina, pero vale para muchísimos países y muchas coyunturas. Y ayer uno de los animadores televisivos de la señal de noticias de un grupo de medios preguntaba al aire cómo podemos hacer hablaba en primera persona, ¿cómo podemos hacer porque tuvo una derrota parlamentaria, para revertir esta derrota? ¿Cómo podemos hacer? Pero mire, usted es periodista. Bueno, entonces él se asume como un propagandista, que, digamos, francamente, no cuesta mucho verlo en ese lugar, pero él se autopercibe, así como yo me autopercibo buen jugador de fútbol, él se autopercibe periodista. Bueno, ese es un problema cuando no se consultan distintas fuentes. Claro, los estímulos sistémicos para que el periodismo pueda consultar distintas fuentes hoy no son tantos, dada la crisis económica de las empresas periodísticas y la precarización del trabajo periodístico, porque queda bien decir desde la academia, y consulten 5 fuentes, 3 fuentes mínimamente para cerrar una nota, pero si el periodista tiene que cerrar, como decíamos antes, entre 14 y 20 notas a lo largo de una jornada de 8 o 10 horas, es muy difícil consultar 3 o 4 fuentes, ¿no? Y este conduce a otro problema, que es el periodismo de escritorio. Todo esto tiene que ver con la propaganda, porque el producto final se parece a una cosa muy opinativa, muy carente de realidad, muy carente de la calle, porque al tener una rutina laboral tan sobrecargada, el periodista no sale a la calle, ¿no? El periodismo se gentrifica. ¿Vieron cómo las ciudades se gentrifican? El periodismo también se gentrifica porque se queda en el escritorio consultando por WhatsApp. Y dice, sí, consulté por WhatsApp con las fuentes. Bueno, puede ser un atajo, pero no sé si es lo ideal. De nuevo, me parece que este escenario es un escenario que plantea desafíos acerca de cómo producir periodismo de calidad para que se diferencie nítidamente de la propaganda. En parte el descreimiento de la sociedad hacia la política, hacia el periodismo y hacia los medios. Las encuestas del Reuters Institute de la Universidad de Oxford anualmente muestran una caída en la confianza ciudadana en medios, en periodistas, pero también en la política. Tiene que ver con el hartazgo con la propaganda. Bueno, generar estímulos sistémicos para que el periodismo
pueda consultar distintas fuentes, realice contenidos de calidad, yo creo que es un desafío que tiene que sumar en la conversación a las plataformas digitales obligadamente. Pues sigue si queremos y ya con esta cerramos la última pregunta. ¿Cómo dirimir el conflicto de los medios entre publicar información de interés para las audiencias e investigación y publicar frente a publicar contenidos que aumenten dichas audiencias en las últimas? ¿Qué es lo que precisamente genera ingresos? Es decir, esa Clickbait dicotomía, Sí, bueno. entre periodismo juicioso y el periodismo del escándalo. Me parece que esa dicotomía se tiene que resolver con estímulos económicos para que sea premiable la decisión de producir contenidos de calidad. Porque si la decisión de producir contenidos de calidad es castigada por las plataformas de comercialización, distribución y exhibición masiva de los contenidos periodísticos, que son las plataformas digitales, y eso es lo que ocurre hoy, entonces, lógicamente, los medios tienden al clickbait, ¿no? Tienen que aumentar tráfico, a como dé lugar, produciendo operaciones de desinformación o información de bajísima calidad. Todos producen lo mismo. Entonces, por ejemplo, en muchos de nuestros países tenemos periódicos digitales, medios digitales, que tienen mecanismos de suscripción y medios digitales que no tienen mecanismos de suscripción. Y el menú, la dieta informativa de los que tienen mecanismos de suscripción y los que no tienen suscripción, la dieta es idéntica. Entonces yo digo, yo voy al mecanismo, voy al gratuito, obviamente. Si voy a pagar, que sea porque me da un producto con un valor agregado que no encuentro en el medio gratuito. Pero para eso tiene que haber estímulos, y los estímulos tienen que ser sistémicos. No es por disculpar a una empresa periodística en particular, pero la verdad que las empresas periodísticas, los periodistas, uno aisladamente no lo van a resolver esto. Por eso digo, tienen que estar convocadas a esa conversación las grandes plataformas digitales, porque si el estímulo de las grandes plataformas digitales es el contenido radicalizado, el discurso de odio y el morbo, es difícil que los que producen el contenido, que al fin de mes tienen que pagar cuentas, no sean guiados por esa fuerza motriz. Y te repito exactamente la misma pregunta, es decir, ¿cómo se resuelve entonces esa disyuntiva entre la información que se presenta, que uno sabe que se consume mucho más rápido, que está directamente relacionada con los escándalos, y pues en vida me imagino que va a ser muchísimo más difícil porque tendrán que poner, o será información muy técnica, muy de resultados de los ministerios, de acciones, ¿cómo logran atraer o cómo esperan mantener una audiencia? Digamos que ese es el reto, no solamente de Vida, sino de todos los medios, porque lo que dice Martín, los medios, y lamentablemente los administradores entraron a las salas de redacción. El caso del Tiempo, por ejemplo, me acuerdo que llegó una empresa pues, a asesorar a la compañía en cómo trabajábamos nosotros, y llegaban al punto de decir, bueno, ¿y usted por qué no hace periodismo desde el escritorio? ¿Por qué tienen que viajar? ¿Por qué tienen que hacer reportería? Si pueden, por eso están los teléfonos. Por ahí empiezan los problemas, ¿cierto? Cuando el periodista no tiene contacto con la realidad, cuando no todo ocurre por acá. O sea, creo que es una lección que tenemos que aprender. No todo pasa por acá. No hay como ir a la región, no hay como hacer el cubrimiento como se hacía antes. Porque sí, la tecnología nos ayuda, nos acorta distancias, pero nos quita la esencia del oficio periodístico. Y el reto de los medios es, yo creo que sacudirse, porque creo que los medios quedaron inmersos en una ola de viralización y una ola en la que si no te metes te mueres, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que digamos, poder apostarle a hacer un periodismo de verdad, recuperar la credibilidad y no caer en esa trampa de la viralización, porque lo que dice Martín es cierto, en los medios lo miden a uno por cuántas notas hace al día. No puede ser, o sea, este hace 30 y este hace 1, ¿es mejor el que hace 30 o el que hace 1? No pueden medir por números. Entonces ahí se está perdiendo mucho. Y en el caso de Vida, pues creo que Vida tiene el reto de responder a la pretensión nuestra, que es ser creíble, no ser panfletario, no ser propagandístico,
tratar de tener como unos límites, digo que hay que ser decentes en eso. Bueno, pues Martín, Fernando, realmente fue un placer tener esta conversación con ustedes. Todos los estudiantes no se les olviden leer La silla vacía, que aquí está Juanita. Hombre, busquen vida. Yo sí creo que una de las tareas que deben tener es leer vida, porque saber qué es lo que dicen no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino cuál es el discurso oficial para poder contrastar, permite hacer un ejercicio serio también de periodismo, las dos miradas. Entonces, pues muchísimas gracias a la Universidad Rosario, a la Embajada de Suecia, a la FLIP en cabeza de Jonathan y pues a nuestros dos invitados.